Hay una creencia que la mayoría de las personas nunca cuestiona. La creencia de que sentir escasez depende directamente de cuánto dinero se tiene. Si tienes poco, sientes escasez. Si tienes más, ella desaparece. Parece lógico, parece evidente, pero esta lógica tiene un problema fundamental. No explica por qué hay personas con ingresos estables que siguen sintiéndose en déficit permanente. No explica por qué hay quienes, al mejorar su situación económica, simplemente trasladan esa sensación a un nivel más alto. Siempre falta algo. Siempre hay una amenaza invisible en el horizonte. La escasez que más daño hace no es la que se mide en cuentas bancarias, es la que vive en la forma en que la mente interpreta cada situación financiera. Es silenciosa, automatizada y en muchos casos completamente invisible para quien la experimenta. No se siente como un pensamiento, se siente como la realidad misma. Lo que vas a escuchar en este video no es motivación, no son consejos para ganar más dinero. Es un análisis sobre los mecanismos mentales que mantienen a muchas personas atrapadas en una percepción de limitación constante, independientemente de lo que tengan o dejen de tener. Porque entender cómo funciona ese mecanismo es el primer paso para dejar de estar dentro de él sin saberlo. La mente humana no procesa la realidad de forma objetiva, la interpreta. Y esa interpretación está profundamente condicionada por experiencias pasadas, por aprendizajes emocionales, por narrativas que se repiten tanto que dejan de sentirse como historias y empiezan a sentirse como hechos. Cuando alguien creció en un entorno donde el dinero siempre fue escaso, donde las conversaciones sobre finanzas estaban cargadas de miedo o tensión, el cerebro construye un marco de referencia, un filtro a través del cual toda información económica es procesada. Ese filtro no distingue entre el pasado y el presente. No sabe que la situación cambió, que los ingresos mejoraron, que el contexto es diferente. Simplemente aplica el patrón que aprendió. Y ese patrón, repetido durante años, se convierte en un hábito mental. Algo que ocurre de forma automática, sin que nadie lo decida activamente. El objetivo de este análisis es hacer visible lo que normalmente permanece oculto. Para comprender por qué la sensación de escasez persiste incluso cuando las condiciones externas mejoran, es necesario separar dos cosas que normalmente se confunden: la escasez como condición objetiva y la escasez como estado perceptivo. La primera es medible, la segunda es una experiencia interna, y esa experiencia puede existir con independencia de los números reales. Cuando alguien vive en escasez perceptiva, no es porque esté mintiendo sobre su situación, es porque su sistema de interpretación está generando una experiencia de limitación que se siente completamente real. El cerebro no separa la percepción de la realidad. Lo que percibe, lo experimenta como verdadero. Y si percibe amenaza económica de forma constante, actúa en consecuencia, aunque esa amenaza no exista de forma objetiva en ese momento. Esto conecta directamente con la psicología financiera, una disciplina que no se ocupa únicamente de técnicas de ahorro o inversión, sino de comprender cómo los procesos mentales influyen en las decisiones económicas, cómo el miedo, la narrativa interna y los sesgos cognitivos determinan, muchas veces más que el ingreso, la calidad de la relación que una persona tiene con el dinero. Desde esta perspectiva, la mentalidad de escasez no es un defecto moral ni una señal de debilidad. Es el resultado de un aprendizaje adaptativo que en algún momento tuvo sentido. En contextos donde el dinero realmente era incierto, desarrollar hipervigilancia económica era funcional. El problema es que ese aprendizaje no se actualiza automáticamente cuando el contexto cambia. Permanece activo, condicionando percepciones y decisiones, hasta que algo lo interrumpe de forma deliberada.
Reconocer que la escasez puede ser un patrón mental no significa ignorar las dificultades reales. Significa añadir una capa de comprensión que la mayoría de los análisis financieros omite, porque no basta con cambiar los números, sino cambia la forma en que esos números son interpretados. Los hábitos mentales no se transforman solos con el tiempo. Se transforman cuando se hacen visibles y cuando se trabaja sobre ellos con intención. El cerebro humano es un órgano diseñado para la supervivencia, no para la prosperidad. Esta distinción es fundamental para entender por qué los patrones de escasez son tan resistentes. Desde una perspectiva neurológica básica, el sistema nervioso prioriza la detección de amenazas. Está entrenado para registrar el peligro con más intensidad que la seguridad, para recordar las pérdidas con más claridad que las ganancias, para anticipar el riesgo con más energía que la oportunidad. Este sesgo hacia lo negativo fue útil durante miles de años. En entornos donde la supervivencia dependía de anticipar peligros o escasez de alimento, la mente alerta era la mente que sobrevivía. Pero ese mismo sistema opera hoy frente a situaciones que no representan una amenaza real, una factura inesperada, una conversación sobre dinero, una decisión de inversión. El cerebro responde con la misma activación que respondería ante un peligro físico. Y esa respuesta genera emociones, y esas emociones generan decisiones. El aprendizaje emocional es la forma en que el cerebro vincula situaciones con respuestas afectivas. Si durante la infancia el dinero estuvo asociado con tensión, discusiones o privación, el sistema emocional aprendió a vincular las situaciones financieras con estados de alarma. Esa vinculación no desaparece con el tiempo. Se activa automáticamente cada vez que aparece un estímulo relacionado con el dinero. Lo que hace especialmente difícil reconocer estos patrones es que no se experimentan como reacciones emocionales. Se experimentan como pensamiento racional. Cuando alguien siente ansiedad frente a una decisión financiera y racionaliza esa ansiedad como prudencia, lo que ocurre es que el sistema emocional está conduciendo el comportamiento mientras la mente consciente construye una narrativa lógica para justificarlo. Las narrativas internas sobre el dinero operan de la misma manera. Frases que se repiten tanto que dejan de ser pensamientos y se convierten en verdades. Y cuando una narrativa se establece como verdad, el cerebro busca activamente evidencia que la confirme y filtra todo lo que la contradice. Uno de los hábitos mentales más comunes y más destructivos en relación con el dinero es el miedo constante a perderlo. No el miedo razonable que lleva a tomar precauciones inteligentes, sino el miedo crónico que convierte cada decisión financiera en una fuente de angustia. Es un estado de alerta permanente donde la mente no descansa porque siempre existe la posibilidad de que algo salga mal. Este miedo no siempre se manifiesta de forma evidente. Muchas veces aparece disfrazado de responsabilidad financiera. La persona cree que estar constantemente preocupada por el dinero es una señal de madurez, pero hay una diferencia fundamental entre gestionar el dinero con atención y vivir en un estado de amenaza continua. El primero genera claridad y decisiones informadas. El segundo genera parálisis y decisiones reactivas. Cuando el miedo a perder domina la relación con el dinero, la mente opera desde un modo defensivo. Las decisiones no se toman desde la posibilidad, sino desde la protección. En lugar de preguntarse qué puede construirse, la mente pregunta constantemente qué puede perderse. Esta orientación no solo limita las acciones que se toman, sino que también limita la información que se procesa. La mente filtra la realidad buscando confirmar que la pérdida es inminente. En la vida cotidiana esto se manifiesta de formas muy concretas.
la dificultad para gastar en algo, aunque haya recursos disponibles, la incapacidad de disfrutar un momento sin pensar en los costos futuros, la resistencia a invertir, aunque la lógica indique que tiene sentido. No son decisiones conscientes de frugalidad. Son respuestas automáticas de un sistema mental calibrado para proteger, no para crecer. El problema profundo de este hábito es que el miedo constante no protege. Consume energía mental de forma continua, interfiere con la capacidad de análisis claro y deteriora la calidad de las decisiones. Una mente en estado de alerta crónica no tiene acceso pleno a sus capacidades de razonamiento superior. Actúa desde el instinto de supervivencia, no desde la inteligencia estratégica, y las decisiones tomadas desde el miedo raramente son las más sabias. Existe un hábito mental que opera de forma completamente silenciosa, porque su característica principal es la ausencia de acción. Se trata de la evitación de decisiones financieras. La persona no decide en contra de su bienestar económico. Simplemente no decide, pospone, ignora, desvía la atención, y en esa postergación acumulada, los resultados financieros se deterioran sin que parezca haber una causa clara. La evitación surge como mecanismo de protección frente a la incomodidad emocional que genera el dinero. Si pensar en finanzas activa ansiedad, miedo o sensación de inadecuación, la mente busca de forma natural alejarse de esos estímulos. La evitación no elimina el problema, pero sí elimina temporalmente la incomodidad de enfrentarlo. Es el mismo mecanismo que lleva a alguien a no ir al médico por miedo a lo que puedan decirle. En términos cotidianos, este hábito se ve de formas muy reconocibles. No revisar el estado de cuenta durante semanas, ignorar facturas hasta el último momento, posponer indefinidamente la decisión de ahorrar o reorganizar gastos, no completar una solicitud aunque se haya iniciado. Todas estas conductas tienen en común la sensación momentánea de alivio que ofrece no pensar en algo difícil. El problema es que la evitación tiene un costo acumulativo. Cada decisión pospuesta genera consecuencias, intereses que crecen, oportunidades que se pierden, problemas menores que se vuelven situaciones complejas por falta de atención temprana. Y lo más paradójico es que ese costo acumulativo termina confirmando la narrativa de que el dinero genera problemas, lo que refuerza aún más la evitación en el futuro. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. La evitación también tiene un componente de identidad. Cuando alguien lleva años sin revisar sus finanzas con detenimiento, existe una parte de la identidad construida sobre no ser bueno con el dinero. Esa identidad actúa como una barrera adicional. No solo hay que superar la incomodidad de la situación, sino también la narrativa sobre quién se es en relación con el dinero. Interrumpir la evitación comienza cuando el tema financiero deja de ser emocionalmente amenazante y puede revisarse con calma. Hay una forma de mirar el mundo financiero que genera escasez de manera casi automática. Es el hábito de enfocar la atención de forma permanente en lo que falta, en lo que no se tiene, en la distancia entre la situación actual y la que se desearía tener. Este enfoque no es un análisis objetivo de la realidad. Es un filtro perceptivo que selecciona sistemáticamente evidencia de carencia e ignora evidencia de lo que sí está presente. La mente humana construye su experiencia de la realidad en función de dónde pone la atención. Lo que se observa repetidamente moldea la percepción, y la percepción moldea la experiencia emocional, y la experiencia emocional influye directamente en las decisiones. Cuando la atención está entrenada para detectar carencias, la experiencia subjetiva de la realidad es de escasez, aunque los datos objetivos cuenten una historia diferente. En la vida diaria, este patrón aparece de maneras muy concretas.
La persona que tiene ingresos estables, pero siempre siente que no alcanza. El que lista mentalmente lo que no puede pagar antes de pensar en lo que sí puede. El que compara lo que tiene con lo que le falta antes de reconocer lo que ya logró. Estas no son reflexiones conscientes y deliberadas, son respuestas automáticas de un sistema de atención entrenado para buscar déficit. El impacto en la relación con el dinero es significativo. Cuando el foco está en la carencia, las decisiones tienden a ser reactivas y defensivas. La energía mental se gasta en el problema, no en la solución. Las oportunidades que sí existen pasan desapercibidas porque no están en el campo de atención habitual. Y la experiencia emocional se mantiene en un estado de insatisfacción crónica que puede llevar a decisiones impulsivas como forma de compensar esa sensación de vacío. Cambiar este patrón no significa ignorar los problemas reales. Significa entrenar gradualmente la atención para incluir también lo que sí está presente, los recursos disponibles, las capacidades desarrolladas, los avances realizados. No como ejercicio de optimismo forzado, sino como corrección de un sesgo perceptivo que está distorsionando la lectura de la realidad. Una percepción más equilibrada genera decisiones más equilibradas. La comparación constante con otros es uno de los mecanismos más efectivos para generar y mantener la sensación de escasez. No porque compararse sea inherentemente dañino, sino porque hay una forma específica de hacerlo que garantiza siempre sentirse en desventaja. Es la comparación ascendente compulsiva, el hábito de medir la propia situación financiera únicamente contra quienes tienen más, de manera sistemática y automática. Este patrón está profundamente arraigado en la psicología humana. Los seres humanos son animales sociales y la comparación con el grupo es un mecanismo evolutivo de evaluación. El problema no es la comparación en sí, sino el criterio de selección. Cuando la mente compara de forma consistente con quien tiene más, la conclusión siempre será la misma. No es suficiente, no importa cuánto se avance. Siempre habrá alguien más arriba contra quien medirse. El impacto psicológico de este hábito es profundo. Primero, genera insatisfacción crónica que ningún logro puede resolver porque el punto de comparación siempre puede elevarse. Segundo, distorsiona la percepción del propio progreso. Los avances reales se minimizan porque se miden contra un estándar que siempre queda por encima. Tercero, orienta las decisiones financieras hacia la búsqueda de validación social en lugar del crecimiento genuino. Cuando las decisiones de gasto o inversión están motivadas por la comparación social, pierden su anclaje en las necesidades y objetivos reales de la persona. Se gasta para estar a la altura de una imagen externa, no para construir algo propio. Se posterga el ahorro para mantener apariencias. Y en ese proceso, los recursos se dispersan en direcciones que no generan bienestar real, mientras la sensación de escasez se mantiene porque ningún nivel de consumo visible resuelve la necesidad subyacente de sentirse suficiente. Reconocer cuánto de las decisiones financieras cotidianas está impulsado por la comparación con otros es un ejercicio de honestidad que pocas personas realizan. Pero es precisamente en esa honestidad donde comienza la posibilidad de tomar decisiones más alineadas con lo que realmente importa, en lugar de con lo que se percibe como necesario para no sentirse atrás. La sensación de insuficiencia es quizás el hábito mental más profundo y más difícil de reconocer, porque no opera únicamente sobre el dinero. Opera sobre la identidad. No es solo la percepción de que los recursos son insuficientes. Es la creencia, frecuentemente no articulada, pero sí profundamente arraigada, de que uno mismo no es suficiente para manejar, atraer o sostener una situación financiera diferente.
Esta creencia tiene una lógica interna que la hace especialmente resistente. Si la persona no se percibe a sí misma como capaz o merecedora de una situación financiera mejor, cualquier evidencia de mejora puede sentirse como temporal, como un error que pronto se corregirá. El progreso no genera seguridad porque la narrativa sobre uno mismo sigue siendo de insuficiencia y esa narrativa opera de fondo en cada decisión financiera sin que sea necesario articularla conscientemente. En términos conductuales, este hábito genera patrones muy específicos. La dificultad para negociar un aumento de sueldo porque en el fondo no se cree merecerlo. La tendencia a aceptar condiciones desfavorables en acuerdos económicos para no generar conflicto. El abandono de proyectos prometedores en el momento en que empiezan a tener éxito real, porque el éxito mismo genera una incomodidad que no puede sostenerse cuando la identidad está construida sobre la insuficiencia. La sensación de insuficiencia tiene raíces profundas. Se forma en experiencias de comparación temprana, de crítica, de mensajes explícitos o implícitos sobre las capacidades propias en relación con el dinero. Desactivar ese patrón requiere algo más que información financiera. Requiere un proceso de revisión de las narrativas sobre uno mismo. Cuando la relación con el dinero deja de estar filtrada por la creencia de que no se es suficiente, las decisiones cambian. No porque el exterior cambie de inmediato, sino porque el criterio desde el que se toman las decisiones se transforma. Y esa transformación, aunque sea gradual, tiene efectos reales y medibles en los resultados financieros a lo largo del tiempo. Todo lo que se ha explorado hasta aquí apunta a una conclusión con implicaciones profundas. Los patrones mentales que generan escasez no son fijos, no son rasgos de personalidad permanentes. Son hábitos aprendidos y los hábitos aprendidos pueden modificarse, no de forma inmediata, no sin esfuerzo, no siguiendo un proceso lineal, sin retrocesos, pero sí pueden transformarse cuando se abordan con la comprensión y la constancia adecuadas. El primer principio de esa transformación es la observación sin juicio. Antes de intentar cambiar cualquier patrón mental, es necesario verlo con claridad. Y verlo con claridad requiere poder observarlo sin que el juicio moral interfiera. Los hábitos mentales que refuerzan la escasez no son señales de que algo está fundamentalmente mal en una persona. Son respuestas adaptativas que en algún momento tuvieron sentido y que ahora han perdido su utilidad. Verlos desde esa perspectiva permite trabajar con ellos sin la carga adicional de la autocrítica. El segundo principio es la comprensión de la función que cada patrón cumple. El miedo a perder protege de la vulnerabilidad percibida. La evitación reduce la incomodidad emocional a corto plazo. El foco en la carencia mantiene la vigilancia que en algún momento fue necesaria. Cuando se comprende esa lógica, se puede comenzar a preguntarse si esa función todavía es necesaria y si hay formas más efectivas de satisfacer esa necesidad sin los costos que el hábito actual genera. El tercer principio es la modificación gradual. Los patrones mentales no cambian de una sola vez. Cambian en capas a través de pequeñas acciones repetidas que generan nuevas experiencias. Y esas nuevas experiencias crean gradualmente nuevos marcos de referencia. Cada vez que alguien toma una decisión financiera informada en lugar de una reactiva, cada vez que revisa sus finanzas con atención en lugar de evitarlas, cada vez que cuestiona una narrativa limitante en lugar de repetirla, está creando una nueva evidencia que el cerebro puede usar para actualizar sus patrones. El cambio de percepción interna no es un evento, es un proceso.
Y ese proceso comienza cuando se reconoce que la forma en que se interpreta la realidad financiera no es la única forma posible, que existe un margen entre el estímulo y la respuesta. Y en ese margen vive la posibilidad de elegir algo diferente. La relación que una persona tiene con el dinero es, en gran medida, un reflejo de la relación que tiene con su propia mente. No en sentido abstracto, sino en el sentido muy concreto de que los procesos mentales explorados a lo largo de este análisis determinan directamente cómo se percibe, cómo se gestiona y cómo se relaciona con los recursos económicos disponibles. La escasez no siempre es una condición externa. Con frecuencia es un patrón que se repite en la mente sin cuestionarse, que se sostiene a través de hábitos automáticos que pasaron de ser respuestas adaptativas a convertirse en límites invisibles. Límites que no están escritos en ningún lugar evidente, pero que moldean cada decisión financiera con la misma eficacia que si estuvieran escritos en piedra. Cuando cambias la forma en que interpretas el dinero, cambias la forma en que actúas frente a él. Cuando cambian tus acciones, cambian tus resultados. No de forma instantánea, no de forma mágica, sino a través del efecto acumulativo de decisiones tomadas desde un lugar diferente al del miedo y la limitación. Ese es el núcleo de lo que la psicología financiera propone, que el trabajo interno y el resultado externo no son dimensiones separadas. Se influyen mutuamente, de forma constante y medible. Si este análisis generó en ti algún tipo de reconocimiento, si en algún momento sentiste que lo que escuchaste describía algo que has experimentado de cerca, ese reconocimiento en sí mismo tiene valor. No como confirmación de que algo está mal, sino como señal de que existe algo concreto sobre lo que trabajar. La conciencia es siempre el primer movimiento de cualquier cambio real. Si este contenido te fue útil, considera suscribirte para seguir explorando estas dimensiones de la psicología financiera con la misma profundidad. Los comentarios son el lugar donde este tipo de análisis se enriquece. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo de manera particular, o si reconoces algún patrón en tu propia experiencia, ese es exactamente el tipo de reflexión que vale la pena compartir. Y si crees que alguien en tu entorno podría beneficiarse de ver este video, compartirlo es la forma más directa de llevar ese análisis a quien lo necesita.